Carlos, estamos súper agradecidos por la posibilidad de conversar contigo. Lo nuestro es la conversación y en la conversación el aprendizaje y el descubrimiento de mundos y de conceptos nuevos. Son muchas las inquietudes que nos generaba esta conversación, que como sabes gravita en torno a lo que yo diría el elemento inaudible que hace a la música audible, que es el silencio, ¿no? Sí. Ustedes están locos porque dibujan los silencios y duran tanto y son, entiendo, una parte fundamental de tu quehacer y del arte en general. Pero bueno, pues platiquemos un poco sobre esto. Federico pensó en algunas preguntas, preparó algunas, yo otras. Y pues a donde nos vaya llevando esto, ¿no? A ver, Carlos Miguel, yo quería preguntarte algo. Es que uno es el silencio objetivo que está marcado en la partitura. Sí. Pero tú como director sabes que hay un silencio subjetivo que está en la sala. Sí. Que tiene que ver incluso hasta con las estaciones del año, ¿no? Ajá. Entre un movimiento y otro movimiento debe haber un silencio. Sí. Pero también hay piezas que van al silencio. Sí. Como aquello de la adiós a los de Haydn, ¿no? Los adioses. Sí. O música que va hacia el bolero, por poner algo muy conocido. Sí, el bolero es al revés. ¿Es al revés? Sí. Vas inundando. ¿No? ¿Cómo manejas la parte subjetiva? ¿Cómo lo sientes? Mira, primero, gracias por esta plática, porque pues, es realmente fantástico hablar con ustedes y hablar de este tipo de cosas tan interesantes, además que son cosas que nunca me habían preguntado antes, cosas que hace más interesante esto todavía. El manejo del silencio para cualquier músico es una cosa importantísima, digamos, como un concepto. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el silencio previo a una obra sea en teoría siempre igual. O sea, el silencio, pues en teoría siempre es igual, ¿no? O sea, sí. Es como el concepto del blanco para un pintor. O sea, que el blanco, pues en teoría es la base. El silencio es la base. Si partes del supuesto de que el lienzo es blanco. Correcto. Y que el silencio es silencio, o sea, que no hay ruido. Pero el silencio previo a una obra, para mí, es absolutamente diferente y depende de la obra. Es más, para hablar de cosas que se entienden muy fácilmente y que vive cualquiera que va a un concierto, hay obras en donde los jefes de foro saben, porque yo les digo, que para cuando sale el director o sale el solista, ya tiene que estar todo el mundo sentado. Sobre todo después del intermedio, donde le cuesta mucho a toda la gente regresar. Y hay obras que no se pueden empezar sin un silencio colectivo que enfoca el interés hacia lo que va a suceder en el escenario. Hay obras que, aunque empiezan con silencio, no lo necesitan. Es más, hasta podría convenir que ese silencio sea muy breve y muy poco importante. Vamos a suponer una obertura, se me ocurre la obertura Candide de Bernstein, que empieza con algo muy, pues de corte popular, muy fuerte, y supuestamente empieza como una opereta o un concierto o un play. Si tú antes de esa obra haces un silencio tipo religioso, claro, pues la verdad es ridículo. O sea, es ridículo. Para quien sería absolutamente ridículo es para los músicos. Estarían diciendo, ¿qué espera? ¿Para qué? Si lo que vamos a hacer ahorita es una cosa bastante banal y bastante, digamos, que no requiere una concentración previa, ni nuestra ni del público. Hay otras obras, otra que se me ocurre, la Cuarta Sinfonía de Brahms, como empieza, los músicos, es una pieza emblemática para todos los músicos,
Y todos los músicos sabemos, sobre todo los violinistas, que es difícil empezar. Porque empieza con un silencio, pero, Brahms en realidad había escrito 2 compases antes del primer compás que hoy está escrito, y se los quitó. Es decir, que ese es un silencio que debe de venir precedido de una imaginación de algo nuestra, de los músicos. ¿Sí? Es decir, que es como si hubiera... A veces los compositores al final de las obras escriben silencios, pero al principio no. Pero Brahms, como en el original, le puso un acorde antes de que empezara la melodía. Podemos suponer que lo que quería es el momento como de relajamiento, de hacer lo que hiciste, que es respirar, para que después empiece. Pero al omitir la música, yo creo que lo que quería era un silencio, pero lleno de significado, en donde casi, yo siempre le digo a los músicos, tenemos que imaginar la armonía, para no empezar de una forma que no tenga una relación con esa armonía o con ese inicio. Entonces, el silencio de la sala y el silencio mío es muy importante para una obra así. Pero es que no es solo el silencio, sino es el tipo de tensión que tiene ese silencio y de concentración que lleva. Ese silencio puede ser, por ejemplo, si vas a hacer una obra en memoria de algo, no sé, vamos a suponer que haces Kol Nidre o el Requiem de Mozart, el Lacrimosa, o cualquier pieza que a la gente le signifique algo más allá de la música. Yo creo que lo apropiado es justo antes de empezar, pensar en alguien, ya sea la persona a la que está dirigida eso, si el concierto tiene una persona en mente, o que tú pienses como público, tú, en una persona que quieres recordar, yo también, los músicos también. Entonces ese silencio, pues sí es un silencio, pero es un silencio muy matizado con muchos sentimientos. Entonces yo te diría que el silencio previo a las obras es una cosa que yo he ido aprendiendo con la experiencia a darle mucha importancia. Porque también ese silencio debe venir, ya lo tienes que preparar incluso cómo sales. O sea, si tú sales para un requiem a toda velocidad, la gente se sienta y empiezas, siento que ese silencio nunca le diste oportunidad de tú tener el recogimiento, porque todavía vienes con el corazón latiendo, y que la gente apenas se está sentando y los músicos apenas. Entonces, ese silencio ya no tuvo el significado. Hay un silencio ceremonial. Ceremonial y lleno de significado. El otro silencio que tú hablas, o que hablan, es el silencio que está escrito dentro de las obras. Que ese es como, digamos, ese es parte total de la música. Pero también es parte total de la música el anterior y el posterior. O sea, tú sabes que hay gente que le gusta mucho demostrar que sabe mucho y aplaudir inmediatamente que se termina algo. Cuando si tú pones a un público absolutamente neófito y tú tocas el final de una obra como la novena de Mahler, por ejemplo, es una obra en donde él está básicamente encaminándose a la muerte y lo que quedan es pedacitos de melodía que se van acabando. Y alguien que no conoce esa obra la capta naturalmente y ni te dan ganas de aplaudir. Y es más, pasaría unos buenos 15, 20 segundos naturales sin aplaudir. Ese silencio a veces lo rompe personas que conocen la obra y que aplauden inmediatamente con entusiasmo, cosa que se agradece. Pero la verdad es que ese silencio posterior es tan importante como el previo, y yo diría tan importante como los que escriben los compositores, que son a veces silencios colectivos de toda la orquesta, o evidentemente silencios de que yo no estoy tocando, pero los otros. Esos también les llamamos silencios. ¿Sí? O sea, ahí el oboe tiene 4 compases de silencio, pero el resto está tocando. Ese es otro tipo de silencio ya muy práctico. Sería como el silencio
de los niños en el colegio mientras está hablando el maestro, ¿no? El otro es un silencio mucho más difícil, porque como sabemos todos los que fuimos al colegio, o todos los que somos parte del colectivo, basta con que te digan, conserva el silencio, para que te entre la risa, los nervios, la preocupación. Entonces el silencio es muy, muy difícil de manejar. Y a veces ocurre lo que acabas de decir, que termina una obra y por fortuna no surge el aplauso automático, sino que la sala se queda en silencio. Sí. Y es como una digestión de lo que acabas de... Correcto. ¿no? Sí. Mira, te doy un ejemplo. Ese rápido. Yo, por azares del destino, la noche anterior al famoso 9/11, al 11 de septiembre de 2001, que creo que... yo volé desde de México a Nueva York con un violinista llamado Bobby McDuffie, que había venido aquí a México a tocar con la Filarmónica. Yo no dirigió Jorge Mester, la serenata de Bernstein. Y fuimos juntos en el avión de México a Nueva York, e incluso compartimos el taxi, mi esposa, él y yo, a Nueva York. Y al día siguiente por la mañana vivimos lo que vivimos, ¿no? O sea, yo me fui arriba de un edificio y vi lo que todo el mundo vio, pero nada más que lo vi ahí. Entonces, a los 2 días o 3 días, la Filarmónica de Nueva York y Kurt Masur tocaron el Requiem de Brahms. Y pidió Kurt Masur no aplaudir al final, ni tampoco aplaudir al principio. O sea, pidieron no aplaudir. Yo te puedo decir que ese silencio previo y el silencio de después fue de lo más duro, doloroso, tal, porque levantarse después de un concierto sin haber aplaudido es súper difícil para el público. Y además como que el público siente en un evento normal que faltó algo. Pero aquí, como todos sabíamos de qué se trataba y que el aplauso hubiera sido ridículo, la verdad, aquí ese silencio significó el mundo. Y me puedo imaginar que si Brahms hubiera estado vivo, hubiera estado muy satisfecho de esa interpretación, porque tanto el silencio anterior, o sea, la falta de aplauso, como la falta de aplauso al final, para mí significaron mucho en relación con esa obra. Porque sí hay obras en donde el aplauso no tiene relación con la obra, sino con el agradecimiento del público. Que, repito, esa es una parte ritual muy importante, y que todo el mundo agradece. Agradece el público como lo agradece el intérprete. Pero en ese caso, como ni el público ni el intérprete estábamos en una situación como para aplaudir, ese silencio tan largo para empezar y para irse, porque imagínate, se van los músicos apenas haciendo ruido, el público apenas haciendo ruido. Sé que el silencio fue así poco a poco disolviéndose. Entonces sí, y mira, yo que trabajo mucho con jóvenes, a los jóvenes esto les cuesta muchísimo. No sé por qué, eso viene después en la vida, el saber la importancia de no prepararse antes, o de no reaccionar temprano. Por eso, hasta cierto punto, yo creo que del silencio, como puede ser el manejo de los espacios sin pintura en los pintores, es un proceso de cierta maduración. Decía Barenboim que el silencio previo y el posterior a una obra es como los momentos más importantes. Creo que lo estás refrendando de alguna manera, como si a veces el aplauso fuera hasta evasión, ¿no? Hasta no terminar de metabolizar eso. Y ahora dices, parece que es madurez el poder tolerar, manejar silencio. A lo largo de la historia de la música, yo te pregunto, así como sabemos que las orquestas crecen o decrecen o se enriquecen de tales y cuales instrumentos, los compositores hacen más de esto y menos de lo otro, ¿evoluciona también el silencio? Sí, digo,
ahora sí que te voy a dar un ejemplo que es como de libro de texto de apreciación musical, que es la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage. Sí, o sea, igual que pintores empezaron a jugar con el concepto de no pintar nada, o bueno, en teatro hay muchos ejemplos, ¿no? Donde no hay trama, o Beckett, una trama ridícula, en donde no hay una historia. Sí, no pasa nada. No pasa nada. ¿No? Ese mismo concepto, John Cage lo llevó a algo nunca hecho, y muy criticado, por cierto, pero pues como algo nunca hecho, tiene un valor, y es que hizo una obra en donde el pianista sale, tiene que abrir la partitura que dice 4 minutos 33 segundos, poner un cronómetro, empezar e irse. Esa es la obra. Es una obra totalmente de silencio. Bueno, pues esa obra nunca la pudo haber escrito Bach, por ejemplo. Ni Mozart, ni Beethoven. O sea, no porque no tuvieran la genialidad, sino porque el arte de la música iba por otro lado, ¿no? O sea, escribía en silencio de otra forma. Pero esa idea es una idea ya de un cierto modernismo, pero sí utilizado muy claramente desde, digamos, mediados del siglo XX en adelante, con muchísima efectividad. O sea, hay un concierto de cello de Lutosławski, gran compositor polaco, el concierto de cello que le escribió a Rostropovich, en donde el cello... Hay dos ejemplos que me vienen a mente, que son curiosamente dos conciertos de cello. El de Lutosławski, que empieza con el cello en silencio durante un número de compases, y después el chelista debe de hacer una nota muy corta y una nota que, digamos, es como si fuera... bueno, voy a hacer con las mañanitas un ejemplo. Estas son las... Y así va, ¿no? Bueno, entonces, eso que hizo Lutosławski, que es una nota, otra nota, otra nota. Y la respuesta de la orquesta es un manejo muy científico del concepto del silencio. O sea, el director está marcando los silencios. No son aleatorios. Ese es un ejemplo, digamos, de los años 60 o 70. Ligeti empieza concierto de cello con el chelista tocando, moviendo el arco sobre las cuerdas sin producir sonido. Cosa que le da una enorme ansiedad al público y a todo el mundo. O sea, porque primero lo lógico es no decirle al público, no se preocupen, al principio no va por ahí. No, o sea, dices, bueno, a ver, ¿qué va a hacer la gente? ¿Se va a reír? ¿O va a creer que su aparatito de oír no está suficientemente puesto? Si lo tienen. O decir, bueno, oye, perdón, ya no estoy oyendo. ¿A poco se está tocando tan piano? Todo esto, un compositor lo tiene absolutamente manejado. Y son ejemplos como de tipo conceptuales muy interesantes que, repito, antes se habían usado, Haydn, por cierto, los usa, pero dentro de el sentido del humor. Haydn escribió algunas sinfonías muy teatrales en donde juega con el público y termina en algo que en realidad no debe de llamar al aplauso porque no es el acorde final, y después, y te deja así como diciendo, no aplaudí, 8 compases, y después vuelve la música, y después sí suena un acorde final, pero él todavía tiene música de después. O sea, lo que quiere es que el público caiga y después volver. Hay una sinfonía que es genial, que es la Sinfonía 73, el final, creo que es la 73, sí. El final tiene 5 diferentes finales falsos. El resultado es que si lo haces bien, cuando verdaderamente es el final,
la gente ya no aplaude. Porque ya está tan ciscada y sacada de onda, porque primero todo el mundo le da miedo aplaudir donde no es. Claro. Digo, yo mantengo yo miro al público como, pues no era aquí. Y cuando no aplauden, pues sí, y después sigue la música, y después vuelve a parar, y ahí ya se terminó, y entonces ya los músicos ya nos levantamos y el público ya se ríe. Entonces es un manejo muy teatral del sentido del humor del silencio. Entonces con estos, pero brevísimos ejemplos, les doy un ejemplo de cómo el silencio en la música tiene un contenido dramático enorme, y emocional gigantesco. Estás tocando un tema fantástico, ¿no? Porque sin esos silencios hay cierta tensión que desaparecería. Estoy pensando, por ejemplo, en la quinta de Sibelius, el último movimiento en donde tienes al final 5 o 7 acordes y uno se pone nervioso. Ajá, ya viene. Sí. ¿Cuánto va a durar el próximo? Sí. Cae el próximo. Sí. Cae el próximo. Sí. Cae el próximo más rápido. Y ¡pum! Se acabó. Así es. Y hay una tensión sí. que es fantástica, ¿no? O sea, por silencios. esos silencios también están contados. ¿Sí? O sea que sí están escritos. Lo que parece al público como que se va haciendo más corto o es como aleatorio, no lo es, está escrito. Como en la consagración de la primavera. O sea, lo más difícil para los músicos en la danza sacra o danza sacral del final es no tocar en los silencios. Porque lo que Stravinsky hace es una danza desigual, inbailable, en donde lo normal sería tocar donde hay silencio. Entonces los músicos hoy ya sabemos porque ya nos la sabemos. Pero imagínense en 1911 o 13, cuando fue el inicio, primero todo el mundo estaba tocando durante el silencio y además los bailarines estaban bailando con el silencio, en donde no se debía. ¿Me explico? Sí. Mientras que lo que él quería era que los bailarines bailaran exactamente con la música, cosa que fue absolutamente imposible, porque los bailarines de entonces en París, que muchos eran rusos, muchos eran franceses, pues tenían la tradición dancística de Petit Pas, que es de los ballets de Tchaikovsky, que son bastante cuadraditos y bailables, y de repente viene un compositor, además de tu país, ruso, siguiendo tus tradiciones, Pájaro de Fuego, Petrushka, la consagración, y poco a poco haciendo cosas inbailables, ¿no? Pero cosas inbailables que tienen que ver con el baile, nada más que modernizado. O sea, es la guitarra de Picasso, en donde tú dices, ay, ¿dónde está la guitarra? Pero pues ahí se llama, no sé, guitarra con vaso de vino. Y pues, ¿dónde está el vaso, no? Pero si lo ves, entonces creo que el chiste, yo no voy a imaginarme lo que pudiera haber querido Picasso, porque lo admiro demasiado y no entiendo nada de pintura. Pero yo creo que un creador de ese nivel, Stravinsky como Picasso, está queriendo incitar en el escucha o en el vidente una participación activa, mediante la cual, antes, ¿no? Antes te ponían un bodegón y esta es esta flor, esto es esto, y no hay duda. La imaginación ya va para acá, pero cuando te dicen guitarra, ¿verdad? Y no ves la guitarra, tú empiezas, no importa quién eres y cuánto sepas, tú empiezas y dices, a ver, ¿dónde están las cuerdas? Y en lo que encuentras las cuerdas, encuentras otra cosa. Ahí está la nariz de uno. Eso que hacen los compositores, que también hacen los pintores, a mí se me hace fascinante porque no es que sea necesariamente tan complicado, pero es una relación diferente con el público, diferente a la que pudiera haber querido tener Bach, que escribía para una liturgia, o Mozart, que escribía para dar gusto o para dar enorme calidad de música, pero con una intención muy clara. Aquí la intención ya es provocar, jalar. O sea, si tú al público
le agregas estos silencios y el público está metido, el público se mete más. El final de esa sinfonía, el público está como al borde, ¿no? Entonces, eso es una interesantísima, digamos, un ejemplo interesante del uso del silencio, en el cual, por cierto, todos los músicos lo conocemos, pero nunca hablamos de esto. Nunca hablamos. O sea, no es que no hablemos, es que sabemos que ese silencio nosotros lo vamos a hacer mal o bien, pero no sabemos si el público nos va a acompañar con eso. O sea, la novena de Mahler muy frecuentemente se omite por lo difícil que es el final del último movimiento y cuánto dependemos de que no suene un celular, de que no suene tal. Y hay muchísimos ejemplos de finales de esa sinfonía arruinados por circunstancias. Entonces sabemos que eso es algo que no depende de nosotros, sino de una circunstancia que es la circunstancia externa al que está tocando. Pero eso le da significado a lo que finalmente estamos haciendo, que es una comunión con el público. Claro. Wow. O sea, a más silencio, más interacción posible, más riesgo también. Pues sí, en ese contexto, sí. Sí, porque estás invitando al público a ser parte de tu representación. O sea, a mí me gusta mucho el teatro y no sé nada, no podría actuar, pero me acuerdo, la obra de teatro anterior a la pandemia que yo vi fue un monólogo que hizo Sir Ian McKellen en Londres, porque él estaba cumpliendo no sé cuántos años de carrera, o sea, una cantidad aterradora de años. Y Ian McKellen, que para la gente que no sepa, es un gran actor inglés, pero que fue Gandalf en lo de los anillos. Perdón, yo no sé. Sí, lo ubicas al personaje. Sí. Eso. Él se hizo en repertorio shakespeariano, o sea, en tropa, o sea, como compañía, que ya no existe mucho. En muchas partes del mundo se ha disuelto. Queda la Comédie Française, en México hay una compañía nacional de teatro, pero él hablaba, su monólogo era un baúl, dentro del baúl lo que había eran todas las obras de teatro de Shakespeare, y él nos dijo: yo lo único que voy a manejar de esta obra son los silencios y mis respuestas, pero ustedes van a decidir de qué se trata la obra. Y entonces el público inglés, que se sabe bastante bien su Shakespeare, le decía una palabra, no sé, un parlamento de un monólogo de Enrique V, y él sacaba a Enrique V y empezaba o a hablar el parlamento, o más bien hacía una anécdota de una vez me tocó que en Blackpool una señora empezó a llorar, y por ahí iba, y de repente se quedaba callado y miraba a la gente, se quedaba callado. Y yo me acuerdo que era como tenernos así, porque a veces contaba la anécdota y paraba la anécdota y empezaba el monólogo. Y ese silencio le funcionaba a él para pasar a ser Enrique V, no sé, X. Bueno, en teatro también ocurre, incluso en teatro contemporáneo. Recientemente se puso una obra sobre Rothko. Ah, sí. Rojo. Ajá, yo no la vi, lamentablemente. Bueno, viene al caso, creo, porque lo que ocurre es que está Rothko en su estudio. Sí. Con un lienzo en blanco. Sí. Un whisky esperando a ser consumido. Y no pasa nada. Sí. Está sentado de espaldas al público. Y entonces uno empieza a entrar en la mente de Rothko, decir, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué colores usar? No sé? Y de pronto desaparece esa escena y aparece el cuadro. Pero la parte previa es decir, bueno, ¿y ahora por dónde vamos? Ya estuvo dialogando con su
alumnos sobre los colores que ha estado usando, etcétera. Y entonces el reto ya está planteado. Y ahí está el silencio. Y a mí eso me encanta porque me parece que a veces cuando los actores o los directores de cine o de teatro te simplifican todo poniéndote música, como diciendo aquí tienes que estar triste. Aquí Sí. Y a mí me encanta cuando un director de cine no te dice nada sino lo que está pasando. O sea, yo no necesito la música, la aprecio, ¿eh? Y hay gran música. No, hay gran, sí. Pero para mí, esos momentos en donde no pasa nada y no hay música, donde hay una vista de un paisaje sin sonido, me parece fabuloso. O Bergman. Estos silencios larguísimos que son para mis hijos hoy en día, esa película sería imposible de ver. Bueno, seguramente sí la verían y quizás los estoy subestimando, pero conociendo a muchos jóvenes necesitan tener información. Y entonces este manejo del silencio y de las larguras, pues quizá es revelador de una época, no sé sobre eso. Lo que sí sé es que en la música no lo puedes quitar, porque no puedes agregarle al silencio unas palabritas y después hay obras en donde lo que pasa entre movimientos también es importante. Sí. Cuándo conectar los movimientos, cuándo no conectar los movimientos. O sea, por ejemplo, la quinta de Beethoven a mí siempre me ha gustado toda seguida, porque hay una relación temática, porque hay una relación armónica, porque hay una relación dramática, porque es una obra completa que está escrita como en una forma dramática que funciona. Pero hay otras obras, por ejemplo, Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, en el final del cuarto movimiento, donde todo el mundo aplaude y donde a muchos nos daría muchas ganas de que ya se hubiera terminado, todavía queda el último movimiento, que es el dramático, en donde habla de la muerte. Bueno, al final del cuarto tienes que relajarte, tienes que dejar que la gente aplauda para hacer un paréntesis verdadero, pero una vez que pasó eso, ahí vuelves a jalar al silencio. Entonces, depende de las obras. Y claro, habría obras en donde que hubiera silencio al final de algo, pues es también ridículo si no hay un contenido Pero el público es 10 veces más sabio que los músicos o que cualquiera. El público, mientras no sea estudiado, o sea, estudiado en el buen sentido y en el malo. En el malo es el cuate que quiere demostrar hacerse notar. O la persona que lo quiere hacer. Y en el otro es la persona que no aguanta el silencio y inmediatamente aplaude porque cree que lo tiene que llenar con algo, ¿no? Pero si el público, mira, a mí me tocó hacer cuando estaba en Jalapa, sinfonías de Mahler, porque ahí lo que te decían era, tienen que irse de gira la semana próxima y si te tocaba con la sexta de Mahler, pues la sexta de Mahler te toca en Gutiérrez Zamora, en una iglesia de no sé qué y tal, y en todas partes. Y tienes un público que quizá nunca había venido a los conciertos. Sensacional su atención, su reacción. Es decir, el público es sabio y por eso los compositores hacen estas cosas, porque creo que lo entienden. Es un reto al... Sí, ¿no? Pero los intérpretes, y ahí estoy totalmente yo metido en ese grupo, no nos entrenamos para esto, no aprendemos esto, no lo entrenamos, te lo enseña la vida. ¿Sí? O sea, si cuando empiezas a dirigir no necesitas tiempo antes de un requiem, créeme que a mi edad ya lo necesitas. Porque pues hay una plétora de gente que quieres pensar, claro, o porque lo necesitas tú. Por eso te digo, la vida te va enseñando y también te va enseñando a veces cuándo prolongar esos silencios o cuándo darles el tiempo. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga la razón, ¿eh? O sea, que hay mucha gente que
que lo hace de diferente manera, pero yo creo que una vez en esta misma sala hablando con Sergio Vela, hablé yo sobre, estábamos hablando, seguramente él ni se acuerda, pero estábamos hablando sobre la vestimenta de la orquesta. Uh-huh. Y porque era un momento en donde había mucho movimiento alrededor del mundo de quitarle a la orquesta la solemnidad de cómo se viste, como un poco una manera de acercar al público. O sea. Y él me dijo algo que la verdad es que tiene toda la razón, esa vestimenta es un rito de respeto al público. Y es una forma de que la orquesta esté vestida de una forma uniforme, respetando el acto. Usó palabras mucho más complejas y muy profundas como es él, pero me quedé pensando y dice, tiene toda la razón. O sea, no es que a mí me guste ponerme un traje o de negro. Esto es una cosa de respeto al momento y al ritual, ¿no? Es como, bueno, un sacerdote, si no se... Un piloto. O un piloto, por ejemplo. Si llega oye, sí, si te subes a un avión... Si te asomas a la cabina y ves a un tipo en pants moviendo palancas, se ponen un poco nerviosos. Qué buen ejemplo. Sí, o sea, es respeto al público. Yo te diría que lo mismo es el silencio, porque para nosotros ese silencio lo podemos considerar como que lo necesitamos nosotros para tocar. Pero en realidad lo que lo necesitamos es para que el público entre en un momento especial. Ay. Ah, no, adelante. No, rápido. Y yo tengo una más, nada más, pero es muy importante. Tú dices a los intérpretes el silencio no nos lo enseñan en la escuela, lo aprendemos con la madurez, nos lo enseña el tiempo. Y yo me pongo en el lado del escucha, del asistente. Yo diría, y a nosotros el silencio nos lo enseña la música. Porque vivimos en un lugar, en un mundo ruidoso, enajenante, tremendo. En donde nunca hay silencio, por cierto. Sentarte 2 horas a escuchar silencios y sonidos, música, es una pedagogía también para nosotros. Es muy interesante que digas eso. O sea, yo estoy de acuerdo. Es de los pocos sitios, un concierto o una obra de teatro o una película, ese tipo de eventos en donde la gente encuentra eso. Apaga su celular, por decirlo así. ¿no? Pero yo veo que hay una búsqueda y se habla de silencio crecientemente, quizás que tiene que ver con esa intuición de que estamos muy enajenados, estamos muy hacia afuera, nos falta un poquito de introspección, hacia adentro, de introspección. Mi pregunta es si el silencio del que has hablado, de la música, de los grandes maestros del silencio, podría llamarse un libro y sería fascinante, tiene que ver con este otro silencio, con el silencio necesario para asimilar la vida, con el de los místicos, con el de los creadores, con el de los filósofos. Yo creo que sí, pero también creo que hay momentos en donde ese silencio puede querer decir algo más doloroso, ¿sí? Por ejemplo, esa obra de Mahler que te hablo, ese silencio pues es un silencio que nadie quiere, que es el que se va apagando tu corazón. Esa es la imagen, digamos. Pero claro que el resto es absolutamente de acuerdo, y por eso las salas de conciertos deben de tener aislamiento para el sonido, porque pues con que haya un ruido afuera te echa a perder algo. Ahora, también ese silencio es una cuestión de concentración propia, porque ese silencio podría estar, digamos, ensuciado por un celular. Si tú realmente estás recogido, ese silencio sigue siendo un silencio. ¿No sabes la cantidad de veces que me ha pasado? Que me dicen, ay, oye, esa persona que tosió ahí. Y yo digo, pero yo no lo oí. Y, o sea, yo se supone que debo de poder oír. No digo que oigo bien, pero hay veces que no oigo al público porque
porque no lo oigo. Y el aplauso ese impertinente, por decirle de alguna manera, a veces lo que hace es recalcarle al público que critica ese aplauso. Sí, correcto. Y entonces dice, no, ahorita silencio, ¿no? Sí. Corresponde silencio. Ahora, yo tenía una última pregunta, y es que, digamos, al silencio también se le vincula mucho con el vacío. Por ejemplo, estoy pensando en los planetas, en Holst, en Mercurio, ¿no? El mero final Sí. se va apagando, Sí. pero va uno entrando en la sensación que él quiere provocar en nosotros, que es, Sí. pues, estar en ese enorme espacio que nos es inalcanzable. Y el vacío siempre le hemos tenido, por lo menos respeto, si no es que miedo u horror. Horror, sí. En el barroco, en la plástica, es el horror vacuis, ¿no? Se Sí. tenía que llenar con elementos todo el último Claro, espacio, claro. ¿no? Y por eso, pero entiendo que en la música... Pero ese silencio del vacío, lo puedes, porque vamos a suponer que vamos al mundo de los planetas. En realidad es un silencio, pero que tiene como una vibración. Es decir, del silencio que no hemos hablado, es del silencio que es la inactividad, pero en donde hay una nota. ¿Me explico lo que digo? Que es también lo que pasa. O sea, que en realidad parece que todo está parado porque tú nada más oyes una vibración, pero ese instrumento sigue tocando. Y eso mismo tiene muchos momentos, Holst, en los planetas muy interesantes así, en donde casi te mantiene una nota como esa vibración, ¿no? Y eso también es silencio. O sea, Porque hay ruido astral. correcto. Entonces, O sea, yo es sí. que yo creo que si aquí hubiera un científico nos diría que no existe el silencio, ¿no? Entonces, el total silencio. Entonces, todo lo que estamos hablando es de un silencio relativo. Entonces, si ese silencio relativo puede incluir una nota, pues entonces estamos hablando de unos matices de silencio ya muchísimo más complicados. Porque es como decirle al pintor, bueno, pues el blanco de usted puede ser el amarillo. O sea, en un lienzo puede ser el amarillo el que comunique lo que comunica un silencio de una nota. Entonces eso es fascinante. Sí, también son de alguna manera las combinaciones de colores de Albers, ¿no? Depende Sí. con qué pongas. Si es morado con verde, es un producto, ¿no? Si es morado con rojo, Sí. es otro. Si es morado con amarillo. Bueno, es más, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando ves un cuadro de Miró, de esos que nada más tiene como ping, 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 ¿qué ves? Muchas veces el lienzo. ¿Ves lo blanco o ves las cositas? Muchas veces el lienzo, ¿no? Yo creo que te quedas... ¿Y qué piensas? Es que yo no tengo ni idea. Yo nada más veo, a mí me da unos nervios tremendos. Yo me voy al siguiente, o sea, porque primero siento como una tensión tremenda y al no captar y al no estar en ese mundo, no sé cómo reaccionar. O sea, a mí me da mucha inseguridad, no me da paz. Que a lo mejor es lo que quería. Es que No por sé. eso te pregunto, porque no sé qué para cada quien puede ser. Porque yo de repente veo que hay gente que se le queda viendo, por ejemplo, esos cuadros del Rothko. Sí. Ahí va yo. Bueno, o sea, no sé si han ido en Houston, está Sí, a la Rothko. capilla. Bueno, yo ahí veo que hay gente que llega y se sienta así, 1 hora, 2 horas. Yo no puedo aguantar más de 1 minuto. Y mira que yo tengo paciencia con la música. Con eso me pone nerviosísimo. O sea, porque no sé si yo necesito de la pintura la actividad que justamente le estoy diciendo a la gente que no necesite de la música. Entonces sí, es que así es cada quien, ¿no? Pero en la música yo le tengo paciencia a una obra de 40 minutos en donde no pase nada. En la pintura me gusta, pero no le tengo la paciencia. O sea, esa paciencia de vente a sentar 1 hora, pero porque no soy una persona que tenga como parte de su vida la meditación como tal. Cierta meditación sí, pero haciendo cosas. Tengo que estar caminando, no tengo esa paz que tienen otras personas cercanas en donde
hay un recogimiento en donde no pasa nada. Nunca he podido. Y por eso ese silencio en la pintura me pone nervioso. En el teatro no, en el cine no y en la música no. Habría que psicoanalizar lo que sucede, pero la verdad es que me da mucha como cosa sentir pues que no sé qué pensar, y entonces como en realidad son cuadros que tienen muchas veces pues un color o dos colores, le busco una formita, no me la imagino, o sea, y eso, no sé, o sea, también me gusta el otro, el señor que inventaba la pintura, ¿cómo se llama? Pollock. Pollock, o sea, Jackson Pollock, pero ese me gusta porque, o sea, estoy viendo eso y me lo imagino ahí, aventando pintura y manchándose. Y después digo, híjole, aquí pareció que metió un perro, pero pues habrá querido. Entonces ya tu mente ya está en eso. El otro, o sea, el del vacío, y quizá es eso lo que pasa con el público. O sea, ahora que estoy pensando, quizá mi misma inseguridad la siente el público con la música. No sé, o sea, como yo no estoy sentado ahí tan seguido y mi participación oyendo música siempre es dolorosamente activa, porque lo que digo dolorosamente activa es que yo no puedo ir a una casa de alguien que pone música de fondo Sí, claro. y no estarla escuchando. Aquí también, sí. Entonces, no sé cuál sea la relación de alguien que está oyendo pero que no está digiriendo. Entonces, ¿cuál es el manejo del silencio para esa persona? Y creo que es fascinante porque eso lo que quiere decir es que para muchísima gente un silencio puede querer decir una cosa, otra. Para una persona puede ser algo súper pacífico y para otra gente puede ser súper tensionante. Bueno, eso te lleva al famoso Muzak, ¿no? Esta tendencia que hubo en los años 60 de poner música en todas partes, ¿no? Entonces esta empresa logró llegar a la especialización de que música de supermercado. De elevador. Elevador, ¿no? Música de hospital. Sí. Música, entonces todo el tiempo estabas oyendo, pero no, más bien, estabas oyendo pero no escuchando. Sí. Lo cual es una gran amenaza para la música porque termina por ser... Banalizarse, exactamente. Fíjate que en ese sentido yo me he preguntado, y es una pregunta muy, muy tonta, pero si tú vas al supermercado ahora, estoy seguro que van a poner va a haber una combinación de 5 o 6 canciones navideñas, ¿no? Sí. En variaciones X, Y, Z. Y yo imagino que el objetivo, pues, es que la gente tenga la felicidad de la Navidad y se compre cosas. No sé, debe ser complejo. Pero siempre me he preguntado, una tienda así, que tiene una oportunidad tan grande de estar poniendo, ¿qué pasaría si le pone a la gente el oratorio de Navidad de Bach? O sea, y no estoy hablando de recitativos y eso, sino los coros que son geniales. Precioso. O cualquier música fabulosa que se ha escrito alrededor de la Navidad. ¿Qué pasaría con la gente que está en el supermercado en ese momento? ¿Se enojaría? ¿Aprendería? ¿Le gustaría? ¿El oratorio de Navidad se volvería como Sleigh Ride? O sea, tan famoso. Eso sería bueno. Pero, ¿por qué es eso? Es decir, si todo eso está analizado corporativamente y Walmart, a todos los Walmarts les dice, en Navidad tienes que poner esto, o si un gerente de una tienda puede decir, oye, ¿sabes qué? Ahora voy a poner Bach porque a mí me gusta Bach. ¿Qué efecto tendría sobre el público? ¿No? Porque esto de Muzak, ¿qué dices? O Muzak es música que está analizada para causar cierta reacción, ¿no? Calmar pero nunca ponen música clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha música clásica que tendría ese efecto. Lo que ponen es música que no dice nada. Digamos, a ellos los puedes justificar porque eso nació en los 60, ¿no? Sí. Pero después de Oliver Sacks y musicofilia, pues ya sabemos exactamente qué áreas del cerebro se iluminan y cuáles son los efectos de
de esta... Hay muchas cosas nuevas que deberíamos incorporar. Tú dijiste hace rato, si hubiera un científico aquí, nos podría estar regañando, y con toda razón, porque, por ejemplo, ahora sabemos que esa inclinación de los creadores por estar alrededor de la naturaleza no era algo mágico y esotérico, sino que hay un lenguaje y hay ruidos que nosotros, no audibles para nosotros, pero que están ocurriendo dentro de los árboles, que están ocurriendo en las raíces, y que nosotros instintivamente vamos a los bosques a buscar eso que creemos que es silencio total y no lo es. Es interesante eso. Qué padre, ¿verdad? Sí, o sea, eso habla también de lo relativo que es el silencio. Yo la semana pasada estuve en Carolina del Norte, donde ahora estoy dirigiendo la orquesta, y la ciudad donde estoy tiene una situación súper privilegiada porque está rodeada de bosques. ¿Chapel Hill? Es Chapel Hill, sí. Raleigh y Durham. Sí, precioso. Y hay unos sitios, o sea, increíbles, y hay, o sea, literalmente miles de diferentes hiking trails, ¿no? Sí, sí. Y yo iba de Raleigh justamente a Chapel Hill. Hicimos selecciones del oratorio de Navidad de Bach y de Mesías de Händel. Y yo iba solo, iba con mucho tiempo, y me paré en uno de los parques nacionales y hice una caminata de 3 horas y media. Y resultó ser 1 hora y un día, no sé, era un miércoles o jueves, en donde no había nadie. Y estaba pensando, es impresionante cómo todos estos árboles están vibrando de una forma impresionante, diferente ahora que es invierno, que no hay tantas hojas. Pero ese silencio para mí sí es musical. O sea, no es silencio. ¿Me explico? O sea, para mí eso es... Yo sí siento una musicalidad, incluso cuando vas caminando sobre las hojas. Claro. Bueno, Sibelius está muy lleno de eso. Bueno, al final de cuentas son estas... Pero pues porque no le quedaba otra. Exacto. Digo, yo solamente una vez en mi vida he ido a un paisaje como el que él tenía y dices, no, pues aquí sí lo entiendo. O sea, es una forma de relacionarte con el paisaje. Mira, hoy casualmente vine y me tocó una de esas llegadas a la Ciudad de México que son mágicas. Yo siempre, media hora antes de llegar a México, a la ciudad, abro la ventanilla y miro porque se me hace fascinante ver los volcanes, y me tocó una de esas combinaciones increíbles de la bruma o el smog de la Ciudad de México, lejos, es como blanco-gris, los volcanes así impactantes, así fuertes, ¿no? Y esos unicolor de mucha parte, y eso a mí me parece espectacular, y entiendo mucho por qué en México mucha de la música y esto tiene esa como angularidad por lo que vemos, ¿sí? Uh-huh. Y cuando tú, en vez de ver 3 volcanes de 5,000 metros a tu alrededor, no ves más que blanco hasta que se termina el día, yo creo que no quieres escribir cumbias, ¿me explico? Claro. Sí. O sea, claro. Lo que quieres es escribir algo que refleje esa paz o esa inactividad o algo así. Lo que pasa es que cuando estás hablando de un país como el nuestro, en donde hacia cualquier costa que vas en coche, nunca se repite el mismo paisaje más de media hora, sí, necesitamos ese cambio. Y esto, por ejemplo, Ginastera, sí, manejaba de forma espectacular porque él escribió un par de ballets, uno que se llama Panambí y otro Estancia, sobre la vida de las pampas. Y en estos movimientos siempre hay un movimiento que es el movimiento rítmico, que es el movimiento folclórico de los bailes, que tienden a ser bailes muy, muy activos, pero los mejores momentos son los momentos en donde escenifica la nada de las pampas. Y es, sí,
Entonces es muy interesante ver eso porque sí ves que los compositores relacionan la música a su entorno. Quiet City de Copland es un ejemplo de la noche en Nueva York, por lo menos en el Nueva York que él tenía. Entonces, todo esto es interesante porque nos hace ver que la música no es más que un reflejo de lo mismo que vivimos todos, que es la vida. Bueno, Neil Diamond escribe una canción preciosa que se llama Beautiful Noise. ¿Ah, sí? Claro, sobre el ruido que hay de la sí. ciudad, ¿no? Y hay claxons, es Nueva York particular, bueno, él está en Brooklyn, pero Nueva York, y es una canción estremecedora, muy linda. Hablando de eso, ustedes conocen Sones de Mariachi de Blas Galindo, claro, que es uno de los clásicos mexicanos. Hay un compositor joven muy exitoso, Juan Pablo Contreras, que vaya que nuestros compositores están dando mucho que hablar al mundo, Gabriela Ortiz, tanta gente que está haciendo cosas fabulosas. Juan Pablo escribió una pieza que se llama Mariachitlán, que es una pieza que urbaniza los mariachis. Y entonces le mete los claxones de la gente, ya sabes que cuando va a buscar el mariachi, y le mete esa parte ya moderna, urbana, como diciendo, la vida del mariachi ya no es el son de la negra, el son, sino ya es pelear porque... En la esquina. Sí, entonces oyes los claxones, oyes la ciudad, y es interesante, en Estados Unidos, cuando yo le he hecho, les digo, yo veo que la gente se queda así como que no entiende, y les digo, miren, mejor váyanse a Garibaldi. Claro. ¿No? Claro. Y ahí ves lo que se tiene que rifar un mariachi para que le den chamba, ¿no? Es el claxon y tal. Eso tiene relación con la ciudad, igual que tiene relación el silencio con lo que estábamos hablando. Fíjate, hay un libro, seguramente tú lo conoces, de Alex Ross, este musicólogo norteamericano, que lo que me llama, bueno, el libro es muy bueno, excelente, y la idea de poner el sitio para que puedas acceder a su colección me parece genial. Pero curiosamente la traducción, el título en inglés es The Rest is Noise. Sí. Y en español le pusieron El ruido eterno. O sea, digo, pasan los años, sigo acudiendo al libro, pero sigo sin entender el título. El ruido eterno. Es que yo no lo he leído, no sé si en el libro hay algo que él hable sobre eso, pero las traducciones son a veces... Oye, West Side Story, ¿sabes cuál fue la traducción oficial al español en México? No. Amor sin barreras, claro. O sea, es así como catastrófico, ¿no? O sea, de West Side Story, amor sin barreras. Oye, yo quiero hacerle una pregunta a este joven director que siempre me ha llamado la atención. Bueno, nosotros tuvimos el gusto de toparnos con su música en Chicago. Ay, ¿te acuerdas? Claro, allá en la cúpula está abierta. Sí. Fantástico. Pero pasados los años regresas y te encuentras con que pues aquí el señor da 2 y 3 conciertos cada fin de semana. Y uno se pregunta, la gente piensa mucho en el director como alguien que está en ese momento y que en ese momento se puede desgastar, se puede cansar, pero no se ponen a pensar lo que hay detrás de horas de ensayo, de preparación, incluso diría yo física. Sí. O sea, debe ser muy pesado dar 3 conciertos o yo me imagino. Bueno, esta semana tuve 5. Porque en estas épocas este tipo de conciertos con el Mesías y tal tienen mucho público. Entonces tu pregunta es ¿cuál? ¿A qué horas descansas? ¿O cómo? No. Es que se necesita una energía, igual para escribir, se necesita una energía física que la gente no necesariamente registra. No sé si me explico. Y mira, o sea, yo soy incapaz de escribir. Entonces, yo estoy seguro que para mí escribir sería un ejercicio súper cansado. Porque, no sé, porque no me sale. Pero para mí la música no es un ejercicio cansado. O sea, no es un ejercicio cansado. Es cansado mentalmente. También a veces hay piezas que sí, físicamente y tal, pero es una forma de expresión tan privilegiada que lo que dices es, lo quiero disfrutar. O sea, porque
es un privilegio poder tener, y es un privilegio enorme, música como esta, para poder expresar tu tristeza, tu alegría, tu disfrute de la vida o tu multitud de sentimientos que a veces se nos atoran y pues diferentes personas usan diferente cosa, pero yo el otro día, dentro de esta semana de 5 conciertos, tuve 2. Entonces hubo uno a las 12, que se terminó a las 2, y otro a las 8. Y después, o sea, por la adrenalina y por la cosa, Claro. tu estado de ánimo va para arriba y para abajo. Entonces en el medio de la tarde estaba yo todo en bolas, ¿no? Y con inseguridades así. Le escribí un mensaje a la gerenta de la orquesta, le dije, oye, estoy todo hecho bolas. Y me dice, no, tú tranquilo. Vas a ver que empieza la música y todo eso se resuelve. Tiene razón, o sea, es que puedo decir que es terapéutico, sería un poquito banalizarlo, porque parece que lo está uno haciendo para terapia. Lo que sí te puedo decir es que no conozco personas que hayan extrañado tanto su trabajo que los músicos durante la pandemia. Wow. Claro. Nadie celebró no tocar. Nadie. Y mucha gente no solo perdió la motivación, sino que perdió el foco. Fue durísimo. Sí. Porque esto que puede ser, me imagino que también hay una cierta cuestión de adrenalina que no debe ser tan absolutamente sana, pero la parte de hacer algo que te expresas y que te conecta con otras personas, tanto con el público como la orquesta, pues es una cosa, un privilegio que no te cansa. Es más, a veces te cansa más las vacaciones. O sea, Sí. wow. Es rarísimo, pero lo que sí te puedo decir es que yo ahorita ya necesito más days off que antes. Sí, o sea, ahorita ya necesito más porque pues ya no soy... Pero nunca me he quejado ni me quejaré. Por ejemplo, temporadas como Minería, que sé que ustedes nos regalan su presencia. Es una orquesta tan buena, en una sala tan buena, con un público tan bueno. Entonces se puede hacer cosas tan bien en nuestro país, ¿no? Eso, por eso yo les digo, láncenme más conciertos, 3, 4 por semana. Me da igual, porque eso es algo que es en mi país con una orquesta de amigos, con público fantástico. Entonces, no me canso. O sea, no me pasa lo que le puede pasar a un futbolista que, bueno, después de 2 partidos necesita, o al pitcher, ¿no? Que el brazo no le funciona en 3 días. Gracias a Dios, lo que yo hago está más aquí que aquí. Y entonces, si aquí está bien... El otro día te vimos después de este divertidísimo concierto para niños que se llama ¿Quién mató al compositor? Con Nicolás Alvarado. Sí. Qué bueno es Nicolás, qué bárbaro. Sí, me lo encontré ahora en la fila y le dije, ay, no sospechaba yo del director, ¿no? Pero ya que terminó este concierto, un éxito total, pues Miguel agarró y dijo, convoco a bailar mambo. Y entonces se paró la mitad del Auditorio Nacional a bailar mambo y todo el mundo estaba feliz, incluido el director. Qué maravilla. Esas son las cosas que hace uno para hacer el ridículo en público. O sea, igual... Viva la libertad. Viva la libertad. Ay, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Oye, es fascinante esta entrevista. O sea, es que les agradezco. Increíble. Gozada. Una gozada, como dices, Eduardo. Muchas gracias.